Dios le bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado, en otro programa más de Refrescando el Alma. Gracias por sintonizarnos y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, libro de Mateo en el capítulo 1, versos 22 y 23. Gloria al Señor. Cuando lo tengan dicen amén, gloria a Jesús. Aleluya. Dios quiere revelarnos su palabra en esta tarde, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Libro de Mateo en el capítulo 1, versos 22 y 23. Dice así la palabra del Señor. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y quiero utilizar estas palabras de revelación como el tema en esta tarde: Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, Señor, por aclarar tu palabra a nuestros corazones. Abre, Señor, nuestra mente y nuestro corazón y deposita en nosotros el entendimiento de tu palabra, Señor, oh Dios, para andar en una forma mejor y en una mayor sabiduría. En el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento en esta tarde. Gloria al Señor. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No el ángel de Dios con nosotros. No, ni tan siquiera la presencia de Dios con nosotros. Dios mismo con nosotros. Ha habido un nombre que la humanidad estaba esperando el poder escuchar. Otros nombres habían venido y habían desaparecido y simplemente habían dejado atrás simplemente una oscuridad espiritual que nadie podía despertar de ello. Usted y yo, aún antes de conocer al Señor y antes de entablarnos en sus caminos, habíamos escuchado acerca de Abraham y de Isaac y de Jacob. ¿Y quién? Podríamos decir, ¿quién no ha oído acerca de David y Goliat, o de Jonás y el gran pez, o de Adán y Eva y como dicen por ahí, la manzana? Gloria al Señor, que se comieron. Todos estos nombres, gloria al Señor, son hombres que a través de la palabra de Dios y en la Biblia han sido puestos en, podríamos decir, en el museo de la fe, donde grandes acciones y hazañas y una vida, gloria al Señor, digna de copiar y digna, gloria al Señor, de estudiar y de mirar. Cuando vemos a Pedro, a Juan, el discípulo amado, a Juan el Bautista, a Pablo mismo, gloria al Señor, hombres, gloria a Dios, que han sido incluidos y han sido por la palabra de Dios expuestos a nosotros y que admiramos
por su fe y las hazañas que llevaron a cabo y cómo Dios trató con ellos y cómo Dios habló a sus vidas y cómo Dios pudo transmitir su voluntad y su palabra a través de ellos. Y son nombres que nos animan y muchas veces nos dan fuerza. Pero ninguno de estos nombres pudo aliviar el pecado. Ninguno de estos pudo darnos hermosura a cambio de cenizas. Ninguno de ellos pudo darnos aceite de gozo por tristeza. Ninguno de ellos pudo cambiar nuestro vestir de lamento a baile, o de tristeza y dolor a alabanza y por un espíritu pesado. Ninguno de ellos pudo cambiar la culpabilidad por gracia. Ninguno de ellos pudo enderezar y pudo aliviar y pudo restaurar una vida totalmente destruida. Ninguno de estos nombres pudo dar a nosotros los seres humanos gozo y paz a cambio de un corazón quebrantado. Ninguno. Y podemos testificar, fueron grandes hombres de Dios y grandes hazañas hicieron en nombre del Señor y cómo pudieron creer en medio de la incredulidad de sus tiempos, pero ninguno pudo aliviar a la humanidad del pecado. Ninguno. Y simplemente cuando todo iba, que no había esperanza por ningún lado. Como todo que caminaba sin mirar alivio o recibir alivio alguno. Cuando se pensaba que la soledad nunca iba a desaparecer. Esperanza. La esperanza nos dio una luz en medio de toda esa nube de polvo que no podíamos mirar con claridad. Se levanta simplemente un destello de luz en medio de toda la tiniebla. Se levanta un destello de luz en medio de todo el polvo de la guerra y de la batalla que andamos viviendo. Y es Dios mismo con nosotros. No es el ángel Gabriel, no es el arcángel Miguel, es Dios mismo haciéndose presente en la escena. Wow. Y una virgen concebirá y dará a luz un hijo. El ángel declaró a María: el Espíritu Santo hará sombras sobre ti y concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Llamarás su nombre Jesús, porque dijo el ángel, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No está hablando al pueblo de Dios o de Dios el Padre, no, está hablando del pueblo que él mismo, aleluya, levantó, por cuanto él mismo es Dios con nosotros, Dios en medio de la humanidad, Dios viniendo a este mundo en forma humana. Dios viendo a este mundo en forma humana, en figura
humana. El ángel muy bien le dijo a María claramente en el verso 21 del primer capítulo de Mateo. Le dice, y salvará a su pueblo. No dice al pueblo de ellos, a su pueblo de sus pecados. Cuando ya no había más esperanza, Dios dijo, aquí todavía estoy. Cuando lo que aún el mundo podía ver era simplemente un destino sin poder distinguir la imagen y la figura que se estaba queriendo representar a ellos. Simplemente un destello. Era como algo en medio del polvo. Era algo en medio de la tiniebla que no se podía diferenciar, pero siempre había estado allí. Y cuando llega el momento en que el polvo simplemente cae a su lugar, la imagen es clara para los hombres en que Dios está con nosotros. Porque tiene que acordar de que de Malaquías a Mateo hay 400 años sin visión, sin palabra, sin profeta, sin hombre de Dios, sin manifestación de Dios, sin el poder de Dios. Simplemente nos dice la Biblia 400 años de tinieblas. Tinieblas. Pero dicen los historiadores que aún en medio de esos 400 años todavía había gente que se acordaban de que Dios había prometido en aquel día, allí estaré yo presente. Oh, aleluya. Había quienes se acordaban de que Dios había prometido redimir a la humanidad de su pecado, pero nadie podía confirmar, no había nada que confirmara aquella palabra, simplemente eran tinieblas. Hasta que Dios decide, es hora de hacernos un cuerpo y de habitar entre los hombres. Porque Dios es espíritu y la ley demandaba sangre. La ley que Dios mismo había dado demandaba, hermana Ena, sangre. No era agua, no era aceite, no era ni tan siquiera alabanza o fidelidad, sangre. ¿Cómo entonces un espíritu va a sangrar? Necesito de un cuerpo para no tan solo redimir a los hombres, pero cuando viniesen o fuésemos a Él con sentir de rechazo, Él ya hubiera experimentado ese rechazo en su propia carne. Y cuando usted y yo viniéramos a Él quebrantados, ya Él en su carne hubiera ya experimentado ese quebranto. Que cuando usted y yo viniéramos a Él, porque nos pegaron una puñalada en la espalda y nos rechazaron y nos engañaron, Él también pudiera sentir lo que es ser violado y engañado y rechazado por seres queridos. Él tenía que ponerse en el lugar de los hombres para poder redimir a los hombres de todo. No hay nada
que usted pueda sentir que ya Dios padeció. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. No era una marioneta, no era un muñeco. Aquel niño era un ser humano, real. Lloró cuando tuvo hambre, durmió cuando estaba cansado. Se rió cuando su padrastro José le hacía sus monadas. Cuando a María se le acercaba, él sentía y olía a sus padres terrenales. Él sabía quiénes eran. Pero yo quiero, hermanos, y deseo con todo mi corazón que entendamos esas palabras. Dios con nosotros. Porque miramos en el Antiguo Testamento y muchas veces Dios se manifestó en ángeles. A Abraham se manifestó en una misma persona. A Moisés se manifestó en un arbusto. A Gedeón se manifestó por un ángel. A Jacob se manifestó por un sueño. Abraham se manifestó anteriormente simplemente por una voz audible. Dios puede hacer todo. No hay, Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. ¿Cómo? No podré creer cuando la Biblia mismo habla que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Una sola vez en la Biblia lo va a hallar y no lo va a volver a hallar. Porque fue un evento para una sola vez. Para que Dios pudiese manifestarse a los hombres y llevar a cabo la redención del ser humano. Tenía que traer y derramar sangre. No cualquier sangre. Sangre que no tuviese pecado. Sangre que no tuviese la mancha del pecado. Sangre inocente. Sangre limpia. Ningún ser humano en esta tierra podía redimir a la humanidad. Porque todos nosotros descendemos de Adán. Y sabemos lo que Adán y Eva sucedió con ellos. Adán y Eva pecaron. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron. ¿Por qué dice la Biblia por cuanto todos pecaron? Porque papi y mami pecaron primero. La ley demandaba sangre inocente. María no podía estar con ningún ser humano en esta tierra. Por cuanto todos pecaron. ¿Por qué? Porque entonces la sangre de aquel baby, de aquel niño, se contaminaría con el pecado de los hombres. ¿Cómo podría ser? Muy fácil. Usted lee una revista médica donde habla cómo sucede lo del embarazo y usted lo va a hallar ahí. No tiene que buscar la Biblia. Pregúntele a un médico, a un ginecólogo. Explíqueme lo que sucede con el baby, la barriga y de quién toma la sangre y qué quiere. Porque usted mira al baby cuando sale, muchos dicen, ay, parece abuela, ay, no, parece a la mamá, no, parece al papá. Y de ambos adquiere diferentes cosas. Las orejas de abuela con la nariz de abuelo y se murió el niño, se acabó, ahí quedó. Y los ojos de mami ahí apagaditos y
Oh, pero tiene el pelo del papá. Y las actitudes, ¿no? Las trampitas y todo. Pero hay una sola cosa que el baby adquiere de un solo de los padres, de su papá. Mami no le da. Y es la sangre. Es el tipo de sangre. Por eso que hoy en día se prueba cuando la niña vaya y le dice al novio, estoy embarazada. Eso no es mío. Ajá, ese no es mío. Pues vamos a la clínica, vamos a ver. ¿Cómo se hace el DNA? Y sale la sangre de él. Ya no puede negar nada. La Biblia habla, hermanos, de que el Espíritu Santo reposó sobre María, hizo sombra. José no es el papá de Jesús. Dios es el papá de aquel cuerpo. Suena un poquito complicado, pero sígame. Aquel cuerpo, aquel baby, aquella carne, aquel que nació del vientre de María, aquel es el Hijo de Dios. Aquel cuerpo, aquella carne es el Hijo de Dios. Y a la misma vez es Dios con nosotros. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la Biblia dice estos tres son uno. La Biblia dice estos tres son uno. Primera de Timoteo, gloria al Señor, 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador. O sea, un solo intercesor, un solo abogado, un solo ayudante. Y bien claro la Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dios y los hombres, y habla Jesucristo hombre. Jesucristo hombre, está hablando de aquella carne. Porque la ley, hermanos, estaba demandando sacrificio. Simplemente la ley en el Antiguo Testamento demandaba un cordero, demandaba un becerro, demandaba un buey, demandaba un animal. Había que derramar sangre. Pero nada de ello, dice la Biblia, podía aliviar el peso del pecado. Para el pueblo de Israel simplemente eran perdonados una vez al año. Imagínense. Y después acumular todo ese revolú de pecados otra vez para traérselos otra vez a Dios. A ver si traemos un sacrificio perfecto. Para entonces ver si Dios nos perdona. Para entonces ver si podemos planear las vacaciones que planeamos para el año que viene. Y todos los años tenían que venir a lo mismo. Que nació como el ser humano, el cual, dice Juan, habitó entre los hombres y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Está hablando de aquella carne, porque Dios no ha engendrado más hijos jamás, solo uno. Porque necesitaba un cuerpo. Necesitaba habitar en un cuerpo. Y alguien se podrá preguntar, pero entonces cuando Jesús oraba, ¿quién oraba? Eso es una muy buena pregunta. Al Espíritu. Al Padre de las luces. A Dios. Aquella carne estaba orando al Espíritu. Pero todavía era Dios con nosotros. ¿Y cómo así? Bueno, ¿cómo funciona con nosotros? Todo el que está lleno del Espíritu Santo está lleno de Dios. Pero cuando hace sus oraciones, no es Dios orando a Dios.
es el ser humano hablando con Dios. No podemos olvidarnos, hermanos, aquel cuerpo tuvo hambre, aquel cuerpo tuvo sed, aquel cuerpo fue destruido, aquel cuerpo fue azotado. ¿Ustedes creen que si el enemigo hubiese sabido por completo que aquel que habitaba entre los hombres era Dios mismo, se hubiese atrevido a tentarlo? El diablo es fresco, pero no tan fresco. ¿Usted cree que si hubiese sabido que era Dios con nosotros, Dios, aquel que creó los cielos y la tierra, caminando en esta tierra como ser humano, el enemigo se hubiese atrevido a utilizar a aquella gente? La Biblia misma habla que si sus enemigos hubieran sabido quién era él, evitaban que sangrara. Porque el poder que iba a salir de aquel cuerpo iba a destruir su autoridad, iba a destruir su poderío, iba a destruir toda maldad. ¡Oh, aleluya! Pero la Biblia dice en Isaías que como cordero fue llevado al matadero, allí no abrió su boca, le tuvimos como azotado, como avarido de Dios, destruido por Dios, y nosotros nos descarriamos como ovejas, sin importarnos lo que él estaba pasando. Pero el verso 10 del capítulo 53 de Isaías dice que a Dios le plació pasar por todo aquello. Si no hubiera sufrido lo que sufrió, si no hubiera venido a este mundo y padecer lo que padeció, no hubiera sido el sustituto adecuado para usted y yo ser perdonados nuestros pecados. No había nadie más en el universo que pudiera perdonar pecados. No hay nadie más. Cuando Jesús le dijo a aquel cojo, tus pecados son perdonados, no murmuraron. ¿Y quién se cree este que es si solo Dios perdona pecados? ¡Dios con nosotros! Pero no lo entendieron, simplemente porque miraban simplemente al hijo del carpintero José. No escuchaban ni ponían atención a las palabras que decía, ni a los milagros que hacía, ni cómo, aleluya, vivía entre ellos. Simplemente andaban mirando al hijo de José, el carpintero. Oye, ¿no es este el que me hizo una mesa los otros días bien bonita? Y aquí ahora viene a estar diciéndose que es Dios, haciéndose parecer que Él es Dios. Él no se estaba haciendo parecer. Él era el mismo Dios. El Jehová del Antiguo Testamento estaba en medio de ellos físicamente. Y la Biblia misma habla, hermanos, que por incredulidad fallaron el reconocer la visitación de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente esperaban que Dios le devolviera todas las cosas. No estaban esperando a Dios. Estaban esperando que simplemente el Señor viniera a restablecer sus tierras, a darle la casita que habían perdido, a darle las fincas que habían perdido, a darle las esquinitas en el mercado que habían perdido. Simplemente esperaban que Dios venía en un caballo blanco con una espada desenvainada en su mano, con su manto y su realeza y su vestimenta de realeza, a destruir el imperio romano y a restaurar el imperio a David. Pero mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor. Ellos esperaban a un rey en caballo blanco, su rey vino en un burro. Porque en ese tiempo
si el rey venía en un caballo, venía declarando guerra. Pero Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo he venido a restaurar todas las cosas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tanto tiempo estoy con vosotros, Felipe, y todavía no me has reconocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto al Padre que me envió. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre y nos basta. Si Jesús, hermanos, no hubiera o no hubiese estado en la capacidad de tomar nuestros pecados y de lavar nuestros pecados y de echarlos a lo profundo de la mar, no hubiese sido un sustituto adecuado. Pero le era necesario a Dios mismo sentir lo que usted y yo sentimos, ir por todo lo que nosotros mismos fuésemos, vencer todo lo que nosotros fuésemos a cabo a vencer, sufrir todo lo que nosotros fuésemos a sufrir. ¿Para qué? Para que pudiéramos nosotros, como dice la palabra en el capítulo 4, verso 15 de Hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Si no dice la Biblia, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Cuando siento dolor, ya Dios pasó por ello. Dios me entiende. Cuando estoy afligido por causa de una tribulación, Dios ya me entiende, ya Él pasó por eso. Cuando estoy siendo crucificado por mis amistades y mis compañeros y mis familiares, ya Él fue crucificado, ya Él sabe lo que se siente. Aun cuando me siento que estoy muriendo, aún el mismo, el dador de la vida, tuvo que experimentar y beber de la muerte. Cuando usted clame y grite, hable, llore, piense, sienta el nombre de Jesús, usted va a tener todo. Usted va a estar llamando todo. Usted va a estar llamando a Jehová, a Jehová Jireh, a El Shaddai, a Elohim, al maravilloso, gloria al Señor, consejero, al Dios fuerte, al Padre eterno, al príncipe de paz, al Dios de los siglos, al inmortal, al que nunca cambia, al que es por los siglos de los siglos, al mismo ayer, hoy y por los siglos, aleluya. Aquel que habló a Moisés, hoy en día se nos ha revelado en el nombre que es sobre todo nombre, porque la Biblia habla de ese nombre, que en Él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y confesarán que Jesucristo es el Señor. Pablo dijo: un Señor, una fe, un bautismo. Vuelvo y repito, el Padre en su toda y sabia y completa potestad no podía hacer nada desde los cielos por la humanidad, porque la demanda era de sangre. La ley estaba demandando sangre. Hermanos, sin ofender a nadie y sin querer ofender a nadie, no es como dicen por ahí que Él envió al segundo. Él mismo,
¿Cómo voy a servir a un Dios que no va a hacer nada por mí? Porque si Él envió si hay tres en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Dios envió a su Hijo, yo como pecador diría, Dios es un cobarde entonces. ¿Cómo va a enviar a su Hijo y no viene Él mismo? Sí, miremoslo como nosotros mismos. Alguien viene a abusar a mi esposa y le voy a decir a mi hijo, encárgate de él. No, yo voy a encargarme de ellos. So, Dios, la Biblia dice, Dios enviando a su Hijo en forma de hombre. Está diciendo, crecido, con sabiduría, no un sisi. No, yo no quiero hacer nada. No, un hombre. Un cuerpo fuerte. No está hablando que envió a su hijo ya grandote. No, está hablando de aquel cuerpo. Dios enviando a su hijo en forma de hombre. No en forma de cualquier cosa. Cuando la Biblia habla de hombre, está hablando de un hombre. Hombre fuerte. Hombre, mujer. No uno ahí entre medio. No. Un varón firme que se sabe identificar. Hubo un hermano pastor que dio un testimonio de una señora, o sea, hoy en día es una hermana, ha sido bautizada en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, llena del Espíritu Santo, sirviendo a Dios fielmente, dirige el ministerio de oración en su iglesia, en la congregación del hermano. Ella vino de la India. ¿Ok? Ustedes conocen un poco bien de la India. Ahí tienen dioses hasta para el agua. Tienen una bombilla. Ay, el Dios santo. Un árbol muy lindo. Ay, el Dios santo se manifestó aquí. Y ella va donde el pastor después del servicio. Y ella le dice, ¿qué es esto? Le dice, esto es un servicio pentecostal. Yo he pedido y he deseado encontrar una iglesia americana alborotosa. Y el pastor le dice, bienvenida, aquí la he encontrado. Mujer le dice al pastor, yo vengo de mi país de India. Y allá yo oré a todos los dioses que conocen mi historia, en la historia de su país. Y ninguno ha podido hacer nada por mí. Ella dice, inclusive yo pude ver a mi mamá quemando billetes de $100. Que dice ella que su mamá le decía, cuando esto se convierte en humo, sube a los dioses y los dioses nos bendicen. Ella dice, nosotros en necesidad de alimento. Y su mamá quemando un billete de 100 para que los dioses puedan ayudarla. Y ella dice, oí a alguien hablar de este Jesús, de que abre los ojos a los ciegos, de que al cojo hace caminar, de que al paralítico hace correr, que al sordo da su audición, que al mudo abre su boca, que al muerto, él dice que la mujer ya casi salía predicando porque le decía que al muerto lo levanta nuevamente. Y ella le dice, pero nada de esto me sorprendió mucho, hasta que oí de que este mismo Dios vino a esta tierra y se atrevió
hacer sacrificio, Él mismo, hacer sacrificio por esta humanidad que estamos tan perdidos. Así le dijo ella a Él. Y no pude contenerme, porque yo quiero servir a un Dios que haga lo que sea por llevarme a su reino. Yo quiero servir a un Dios que aún Él mismo se atreva a poner su vida por mí para yo poder llegar a su reino. Dice el pastor que 30 minutos después estaba ella hablando en lenguas. El Señor la llenó con su Espíritu Santo. Y sus pecados fueron perdonados en el bautismo, invocando el nombre de Jesús. ¿Por qué el nombre de Jesús? Porque al invocar el nombre de Jesús, se está invocando la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. La sangre que la ley estaba demandando para redención, para redimir, para perdonar, para limpiar pecados. Levítico 17:11 dice, sin sangre. El Antiguo Testamento lo está diciendo. Sin sangre no hay redención de pecados. Y eso lo dijo Dios mismo. Jesús dio a los apóstoles la revelación del por qué la sangre tiene que ser invocada en el bautismo. Él le dijo antes de irse, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pedro el día de Pentecostés se levantó, no el Pedro que negó a Jesús, no el Pedro que le cortó la oreja a aquel siervo del sacerdote, no el Pedro que estaba siempre listo para darle un golpe a cualquiera que se metiera con Jesús. No, este es un Pedro cambiado. Porque la Biblia dice en el libro de Hechos que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino un viento recio como de un estruendo que llenó toda la casa. Y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Jesús les dio la comisión, el mandato. Dios con nosotros. Y aquel día, cuando la multitud se levantó, que oyó el estruendo, oyó el desorden, oyó el revolú, que van allá, comienzan a mofarse y a reírse de todos porque decían que están borrachos. Y Pedro, dice la Biblia, levantándose con los otros. Pedro no estaba allí solo, ni Pedro tampoco se lo inventó. Al ser llenos del Espíritu Santo, lo que habló Pedro, el primer mensaje de Pentecostés, fue ungido, dirigido y hablado por el Espíritu de Dios mismo. Si no, no se hubiesen convertido aquellas 3,000 personas. Si hubiera sido de hombre, nada más levantaban allí una ofrenda. Pero fue de Dios y hubo salvación. Y la prédica fue tan directa y tan fuerte y tan ungida por el Espíritu Santo que la multitud gritó, varones, hermanos, ¿qué haremos? Porque estaban convencidos, estaban bajo convicción, sabían que ellos mismos eran culpables de la muerte de Jesús. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué bautizamos en el nombre de Jesús? Primeramente, la Biblia manda bautizar en el nombre de Jesús. En ningún otro lugar en la Biblia hay otro bautismo. Todos los bautizados en la Biblia están en el nombre de Jesús. Pero ¿por qué más importante en el nombre de Jesús? Porque al invocar el nombre de Jesús, en el bautismo se invoca la sangre de Jesús. Y entonces los pecados son perdonados. Los pecados son lavados. Los pecados son borrados. Pero Jesús dijo en Mateo, sí, Jesús lo dijo, pero vamos a pensar, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Espíritu Santo. Eso no es nombre, eso es un título que describe la función. Padre, yo soy papá, yo soy hijo, tengo un espíritu, pero no son dos Félix, es uno. Y uno mi nombre. So Jesús no dijo cuál era el nombre, pero habló de un solo nombre. Jesús dijo, glorifica tu nombre. Otra vez. Con esto voy a terminar. Jesús no llevaba su propio nombre. Jesús había heredado su nombre del Padre. En ese tiempo, el hijo, el primogénito, se le ponía al padre el nombre del padre. Se llamaba Felipe Jr. Y después el otro se le cambiaba, entonces le ponía otro nombre. Pero heredaba el nombre del padre, por cuanto simplemente cuando su padre muriese, él iba a ser la cabeza de la casa. So, el nombre de Jesús no fue porque María lo halló muy lindo y se lo puso, porque habían otros Jesús en ese tiempo. A José no le pareció muy bien, Juan, no, vamos a ponerle Jesús mejor. No. El ángel le dio instrucción, hey, asegúrense que llamen su nombre Jesús, porque Él va a salvar a su pueblo. Si es Dios con nosotros, ¿qué pueblo escogió Dios como su pueblo? El pueblo de Israel. Estamos puestos en pies. Aleluya. Cuando usted y yo oramos, no oramos a un Dios que no ha padecido lo que nosotros estamos padeciendo. A un Dios que es ignorante a lo que usted y yo estamos pasando. Estamos orando a un Dios que sabe, personalmente sabe lo que estoy pasando. Por cuanto Él mismo también lo pasó. Primera de Corintios, en el capítulo 13 y el versículo 12, dice así: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hay en la palabra de Dios una revelación del Dios que usted y yo servimos, que los hombres han querido distorsionar, no por ellos mismos, simplemente, hermanos, porque hay un enemigo que está en contra de que usted y yo entendamos lo que la palabra de Dios nos dice. Porque si usted y yo entendemos lo que la palabra de Dios nos está hablando, nuestra fe
se va a mezclar con la palabra y no va a haber diablo que nos tome por engaño. No va a haber carne, no va a haber ataque, no va a haber infierno, no va a haber aflicción que nos aparte del Dios que se ha revelado a nosotros. Quiero invitarle esta tarde, ¿por qué no pasamos este altar y buscamos irnos de este lugar con esa revelación? Simplemente es Dios con nosotros.